Buen día, chicos. Bien, en el video de hoy les voy a explicar los contenidos que ustedes estuvieron trabajando en la última actividad. Lo que vamos a ver hoy es el mundo para los incas. La sociedad inca se constituye como una de las sociedades precolombinas más importantes de América. Se la llama precolombina justamente porque es una sociedad que se desarrolló antes de la llegada de Colón. La sociedad inca se va a desarrollar en distintos espacios geográficos del continente americano y va a incluir a lo que hoy son, digamos, va a abarcar lo que hoy en día son 5 países distintos: Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. La capital del Imperio Inca va a ser muy importante para esta civilización porque va a dar cuenta de la manera en la cual concebían el espacio y va a dar cuenta al mismo tiempo de la manera en la cual organizaban el espacio. La capital del Imperio Inca era Cusco y al mismo tiempo los incas denominaban a su imperio Tahuantinsuyu. El Tahuantinsuyu tenía como capital la ciudad de Cusco, la cual se constituía para los incas como el centro o el ombligo del mundo. Ustedes podrán notar que, al igual que los aztecas, para quienes Tenochtitlán era el centro del mundo, y al igual que los europeos en el siglo XV, para quienes Europa era el centro del mundo, los incas tenían una cosmovisión similar de su capital. En este sentido, Cusco va a ser la capital del imperio inca, va a ser la capital del Tahuantinsuyu, desde la creación del Tahuantinsuyu hasta el colapso. La ciudad va a revelar un ordenamiento del espacio físico muy interesante que va justamente a dar cuenta de la manera en la cual los incas concebían el espacio. Cusco se ubicaba en el corazón del Tahuantinsuyu. Es decir que literalmente estaba en el centro del imperio. Por ello, los incas concebían esta ciudad como el ombligo del mundo. En el centro de Cusco existía una plaza central donde convergían una serie de líneas imaginarias que se dirigían a cada una de las regiones que conformaban el Tahuantinsuyu. Es decir, que había una plaza central atravesada por 4 líneas imaginarias que iban a irradiarse hacia las 4 regiones que componían el Tahuantinsuyu. Esto se debe justamente a que los incas hacían coincidir todo el espacio conocido sobre Cusco porque consideraban su ciudad capital como el centro y el ombligo del mundo. El Tahuantinsuyu estaba compuesto por 4 regiones, denominados suyus. Estas 4 regiones estaban coordinadas y vinculadas con los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Pero al mismo tiempo, los suyus incluían a los pueblos que los incas fueron conquistando e integrando a su imperio. Por lo tanto, no solamente los suyus se refieren a las regiones que componían al Tahuantinsuyu, a las 4 regiones, sino también a las etnias y a los pueblos conquistados por los incas. Dichos pueblos tenían que pagar tributo a los incas y en particular al máximo gobernante de los incas, que era el inca. El inca se constituía no solamente como el máximo gobernante y la máxima autoridad política, sino también se constituía como el sumo sacerdote, es decir, como la suma autoridad religiosa, y al mismo tiempo era considerado un descendiente del dios Sol. Por lo tanto, vamos a notar que el Inca va a jugar un papel fundamental en la organización del imperio, pero también va a jugar un rol fundamental en el imaginario social del imperio Inca.
Los incas, al igual que otros pueblos latinoamericanos y al igual que otros pueblos del mundo, eran politeístas, por lo tanto creían en distintas divinidades. Sus divinidades eran representadas con formas humanas mezcladas con características de animales, es decir, eran dioses antropomorfos. Bien, las 4 regiones que componían el Tahuantinsuyo son el Chinchasuyo, que se ubicaba en el noroeste del imperio. El Chinchasuyo va a incluir la costa norte y la sierra del actual Perú hasta lo que es el actual Ecuador. Luego del Chinchasuyo venía el Antisuyo. El Antisuyo se ubicaba en el nordeste y comprendía los obrajes superiores del río Amazonas, es decir, la parte superior del río Amazonas, y también comprendía la vertiente oriental del sur de los Andes centrales. Luego del Antisuyo venía el Collasuyo. El Collasuyo se hallaba en el cuadrante sudoriental. Incluía el lago Titicaca, incluía el norte del actual Chile e incluía el noroeste de lo que actualmente es Argentina y Bolivia. Y por último se encontraba el Kuntisuyo. El Kuntisuyo se ubicaba en el sur-sudoeste. Abarcaba las regiones de Arequipa y la costa sud-central del Perú. Con lo cual ustedes verán que era un imperio muy extenso en términos espaciales, en términos geográficos, e incluía distintos biomas que les reportaban, que les aportaban muchos recursos a los incas. Bien, por otro lado tenemos que analizar de qué manera los incas entendían y concebían el espacio. Y esta es una concepción bastante original, ya que los incas tenían una división horizontal imaginaria. ¿En qué consistía la división horizontal imaginaria? Básicamente dividía el espacio en 2 mitades opuestas: lo alto, lo bajo. De la división horizontal imaginaria se desprende el principio dual. El principio dual es el que regía el pensamiento de los incas, así como también la manera en la cual ellos explicaban el paso del tiempo y explicaban todos los sucesos y todos los eventos que ellos percibían. De hecho, este principio de dualidad es un principio que no solamente habían desarrollado los incas, era un principio que también habían desarrollado las sociedades preincaicas, las sociedades previas al surgimiento del imperio inca. Por lo tanto, se cree que los incas fueron herederos de esta visión dual del tiempo, del espacio que desarrollaron otros pueblos. Esta visión del tiempo y del espacio se introduce a partir de la noción de opuestos complementarios. ¿En qué consistía la noción de opuestos complementarios? Básicamente, los incas creían que en el inicio del mundo conocido, lo que existía era caos. El caos, denominado Pachacuti, había sido ordenado por el dios Viracocha. El dios Viracocha había ordenado todo lo que existía en el mundo, en el universo, y para cada cosa creó su opuesto, pero al mismo tiempo creó su complementario. Es así que al crear el día se creó la noche. Al surgir el alto, surgiría lo bajo. Al surgir la estación seca, surgiría la estación de lluvias. Esto era la manera que había encontrado el dios Viracocha para poder ordenar el espacio, el tiempo conocido, y para que la dualidad encuentre un equilibrio, para no retornar a ese caos original en el cual había existido todo antes del surgimiento del principio de dualidad. Tanto los incas como los aztecas creían que antes de ellos habían existido varias eras y pensaban que en el futuro vendrían otras eras. Los máximos dirigentes de la sociedad inca, como el inca, como los sacerdotes,
como los líderes de las comunidades tenían que mantener y asegurar el equilibrio y el principio de dualidad para que no se produzca un desorden universal, para no retornar al caos universal, para no retornar al Pachacuti. La dualidad, entonces, podría decirse que se manifiesta en la relación también entre los seres vivos y los muertos, ya que los incas creían que existía un universo paralelo donde habitaban sus antepasados y mantenían un vínculo estrecho con este mundo de los muertos. Les rendían cultos, les ofrecían ofrendas, realizaban ceremonias en honor a sus muertos para encontrar un equilibrio en el mundo de los vivos y en el mundo de los muertos. Al mismo tiempo, el principio de dualidad va a impregnar la concepción del tiempo y del espacio de los incas. El tiempo para los incas era de manera circular, es decir, que entendía que el pasado estaba ante sus ojos porque ya lo habían visto, porque ya lo habían vivido, mientras que el futuro estaba a sus espaldas porque todavía no lo habían visto. De esta manera de concebir el tiempo, entendía una forma completamente distinta de organizar no solo los hechos, sino los sucesos y todas las cosas que sucedían en el mundo, muy distinta a la que tenían los europeos. Por otro lado estaba la concepción del espacio. Los incas habían organizado el espacio también bajo el principio de dualidad y bajo el principio de opuestos y complementarios, de manera tal que nombraban al espacio conocido de acuerdo a los accidentes geográficos de ese espacio. Para los incas, la naturaleza era una manifestación viviente de la divinidad. Por lo tanto, entendían que tenían que vivir en equilibrio con la naturaleza y con el ambiente que los rodeaba para encontrar un equilibrio entre el mundo de los seres humanos y el mundo de las divinidades, el mundo de lo natural y el mundo de lo divino. Bien, vamos a dejar acá. En el próximo encuentro voy a seguir avanzando sobre la forma en la cual los incas organizaron su territorio y sobre todo cómo explotaron los recursos. Bien, les agradezco que sigan participando de los encuentros y les agradezco que sigan manteniendo el compromiso para entregar las actividades. Espero que anden bien, espero que se estén cuidando. Les mando un saludo.